Bienvenidos a este nuevo capítulo de En el Nombre del Padre. En esta ocasión desde Miami Beach, específicamente desde Middle Beach. Mostrando la playa, mostrando el puesto, ahí dice Miami Beach, por sugerencia de mi amigo y productor Z, Raúl, por supuesto, que siempre colabora con nuestro canal. Ya ganó Trump, el 20 de enero debería asumir si Dios quiere, pero ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante, que no tan solo pega a Estados Unidos, sino que a toda Europa, al mundo en general y también a Sudamérica. La inmigración. ¿Cómo detenerla? ¿Es buena? ¿Es mala? Es un tema tremendamente complejo y con esta postal increíble empezamos en el nombre del Padre desde Miami Beach. Y con esta tremenda postal empezamos hablando sobre la migración acá en el nombre del Padre. Está el señor Sol. Vamos rápidamente. Al principio el ser humano era nómade, andaba de un lugar a otro buscando alimentos, refugio, mejores condiciones climatológicas y así se iba dando vuelta en diferentes lugares, no se establecía. Hasta 12.000, 10.000 años atrás que llega el Neolítico y se inventa la agricultura, es decir, que empiezan a trabajar la tierra, se establecen, crean sociedades, se crea la familia, el núcleo fundamental y después, por supuesto, se deriva a nuestra sociedad actual miles de años después, es decir, bastante más compleja. Antes el ser humano andaba de un lado para otro, pero eso no se puede llamar migración porque después vamos a explicar el porqué del asunto. Pero ese fue el inicio. Después, evidentemente, al crearse sociedades se trataba de proteger lo que creaba esa sociedad, la propiedad privada. Y ahí vienen, por supuesto, los estados, los gobiernos, donde una de las principales, si no la principal, de sus misiones es la seguridad. ¿Por qué? Porque al principio estos grupos que cultivaban, establecían, construían, querían proteger lo que habían creado y todavía existían evidentemente otros grupos que eran nómades y llegaban y tomaban lo que necesitaban, no entendiendo el concepto o lo que se estaba desarrollando como propiedad privada. Así empieza la migración, porque la migración es ir de un lugar establecido a otro establecido, de un país a otro país, evidentemente. De hecho, muchos dicen que el transcurso o cuando van en camino no es exactamente migración hasta que se llega a un lugar y se establece. Bueno, eso lo seguimos viendo acá en el nombre del Padre y les voy a dejar esta imagen acá en Middle Beach, espectacular. Y seguimos acá en el nombre del Padre. Hay migración interna, hay migración externa. La interna que sea al interior de un país o territorio y la externa que sea de un territorio o de un país a otro. A través de la historia han habido grandes flujos de migraciones. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, la gran migración fue desde el campo a las ciudades, desde la agricultura, por supuesto que era lo fundamental, hacia las nuevas y grandes fábricas, cambiando las estructuras sociales de los países. Pasó en Estados Unidos, pasó en Chile, pasó en Europa. Pero eso va a ser tema de otro video. ¿La inmigración es buena o mala? ¿La legal o ilegal? ¿Cómo hacer para detenerla? Bueno, primero, la inmigración no es buena y no es mala. Todo depende de cómo se vea, porque los grandes países del mundo, las grandes ciudades fueron evidentemente creadas por olas migratorias. Es que este gran país, Estados Unidos, la primera potencia mundial, fue creada por siglos de migraciones de Europa, bueno, de África, de Latinoamérica. Pero evidentemente un país ya estructurado, cualquier país, porque por ejemplo República Dominicana tiene problemas, al estar en la misma isla, con la migración de Haití. Chile, un pequeño país del cual yo vengo, tiene problemas hoy en día de migración por la gran migración venezolana que ha llegado. El asunto es cuando la inmigración es, entre comillas, ilegal, es decir, no respeta la ley del país, viene gente indocumentada, no se sabe si muchos son delincuentes y evidentemente también afectan los servicios básicos que usa la gente más pobre de las naciones. Es decir, una cosa es que lleguen inmigrantes legales, que uno sabe quién es, si tienen profesión o se viene a trabajar, etc. Pero cuando llegan en estas grandes oleadas a diferentes países, incluso este país que es tan gigante, provocan graves problemas y es la misma gente, incluso la gente que ya es inmigrante, que está establecida, la que rechaza. De hecho, Donald Trump recibió un gran apoyo del voto latino, de mucha gente latina que ya está establecida y que no está de acuerdo con estas olas migratorias tan grandes. De hecho, ya en la televisión están mostrando cómo
viene una caravana desde Centroamérica y pasando por México para llegar a Estados Unidos antes de la toma de posesión del mando de Donald Trump el 20 de enero. Seguimos hablando acá en el nombre del Padre sobre la inmigración, si es buena o mala y cómo detenerla. Bueno, seguimos acá en Miami Beach. No quiero ser ambiguo en este punto. Le mando saludos a Mauricio Barriento, también ha ayudado a la producción del programa, amigo, por supuesto, que siempre me acusa algunas veces de ser un poco suave. La inmigración ilegal es mala, punto. Ahí sale gente de ultra izquierda hablando de que en realidad no se puede hablar de personas ilegales porque la situación, pero bueno, la situación de inmigración ilegal siempre es mala. Por supuesto que la migración es necesaria, pero para los países debe ser una inmigración, por supuesto, ordenada, legal, con reglas. Y eso ya es tarea del sistema legislativo, ¿cierto? Los poderes legislativos de los países de ponerse de acuerdo, más allá del partidismo, que muchas veces retrasa estas leyes y por supuesto que destruye a los países, de poner reglas claras sobre la inmigración. Los países necesitan migrantes, inmigrantes, por supuesto que sí, pero legales, establecidos, dentro de un marco legal. No cientos de miles, como le ha pasado, por ejemplo, a Chile, que incluso hoy en día no se sabe si han llegado entre 500.000 o algunos hablan de 1,5 millones de venezolanos para un país de 19 millones de personas, en un periodo muy corto, colapsando los servicios de salud, de educación y provocando graves problemas de delincuencia, ya que hay muchos de ellos que no se sabe quiénes son. Porque como lo dijo Trump, y también lo ha dicho otro presidente, Maduro soltó a mucha gente de las cárceles. De hecho, se habla hoy en día que dentro de Venezuela el nivel de criminalidad bajó. Increíble. Vuelvo a repetir, la inmigración ilegal es mala, punto. Y hay que buscar la forma de terminar con ella. Seguimos desde Middle Beach, acá en el nombre del Padre. Bueno, seguimos desde este paseo que está al lado de la playa, que tiene muchos kilómetros de longitud, donde la gente sale a correr, a hacer ejercicio. Les mando saludos a mi hermano Rodrigo, que ahora es un running, y que por supuesto está ocurriendo acá al lado de South Beach, de North Beach, de Middle Beach. Espectacular para la gente que le gusta hacer ejercicio. Bueno, ya lo dije, la inmigración ilegal es mala y hay que terminar con ella, sobre todo con estas grandes oleadas que pasan por varios países de Centroamérica, pasando por supuesto también después por México y llegando a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que terminar, pero ¿cómo? Primera cosa importante, no tan solo para el término de la inmigración ilegal, sino que para otros aspectos, es el poder legislativo en los diferentes países, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Argentina. Ponerse de acuerdo más allá del partidismo, algo que es tremendamente difícil, sobre todo cuando hay épocas de elecciones. Hace poco, hace algunos años, cuando estaban en elecciones en Chile, un candidato del Partido Comunista, no sé si hay más que decir, que decía que la inmigración tenía que ser totalmente abierta en Chile, que entrara cualquier persona. Había otro que le ofreció casa a todos los inmigrantes, legales, ilegales, etc. Entonces, para gustos hay colores, pero en definitiva tiene que haber una legislación responsable, poner reglas claras y entender, por supuesto, que los países pueden absorber migrantes, necesitan migrantes. Por ejemplo, en Chile necesitamos una gran cantidad de médicos especialistas que podrían venir de otros países. Hay otras trabas, por supuesto. Muchas veces hay gente del colegio médico que también se opone. Pero se necesitan migrantes, calificados, no calificados, gente trabajadora, etc. Pero tiene que ser arreglado, tienen que haber leyes claras. Entonces, la primera etapa, lo más importante al principio, es tener una legislación moderna y dura sobre la inmigración o la migración legal. Después, poner trabas absolutamente duras contra la inmigración ilegal. Y aquí viene también la relación con los países vecinos. Estados Unidos tiene un grave problema con México. De hecho, Trump ya le mandó un mensaje a la presidenta de México que le respondió muy diplomáticamente. Chile tiene problemas, por ejemplo, con esa gran frontera, no tan solo con Perú, sino más que nada con Bolivia, que Bolivia no hace nada o muy poco para evitar el paso de migrantes que van hacia Chile. Como Chile tiene una gran frontera con desierto, es muy difícil evitar esa gran porosidad que pase gente, que muchas veces son familias,
es verdad que necesitan, que uno siente tristeza. Yo he visto las caravanas, pero evidentemente la migración e inmigración en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, que sufre directamente la inmigración de venezolanos, hay que arreglarla y parar la inmigración ilegal. Hay dos cosas: tener una legislación moderna y consensuada, lo que es bastante difícil, y dos, tener un sistema de cierre de fronteras moderno para poder evitar la inmigración ilegal. Bueno, ahora estamos en South Beach. Hablemos del muro de Trump. Mucha gente catalogada esta medida como escandalosa, exagerada, inhumana. Pero ¿es necesaria? ¿Es necesario seguir construyendo ese muro? ¿Necesitan construir muros o zanjas? Otros países, en Chile pasó que un candidato anterior, José Antonio Caz, hablaba de construir una zanja. Mucha gente lo criticó, hablaron de que era poco menos que tenía que ver con el nazismo, puras estupideces. Y hoy en día gente del otro espectro político está hablando de poner barreras, zanjas, etc. Porque evidentemente las barreras físicas o también darle mayor atribuciones y también recursos a los policías, a la Guardia Nacional en Estados Unidos, etc., va a evitar que llegue esa gran cantidad de gente. Ahora he visto algunos videos donde hay gente pasando por parte del muro que se dejó de construir en Estados Unidos y que se habla de que Trump va a volver a construir. Eso es muy importante, esas barreras físicas, esas barreras militares, esas barreras policiales, porque evidentemente una inmigración descontrolada pone en riesgo la seguridad del país interior, por supuesto, a través de migraciones exteriores. De hecho, a Chile llegó el crimen organizado a través de esa porosidad en la frontera. A Estados Unidos también se habla de que está el crimen organizado. Incluso hay que ser sincero, hay muchas bandas delictuales de chilenos que han llegado a Estados Unidos, con los cuales deberían ser tremendamente duros desde Chile y por supuesto también en Estados Unidos, porque dejan mal puesto el nombre de nuestro bello país. Entonces, las barreras físicas son necesarias, ya sea un muro, zanjas. En algún momento en la frontera entre Chile y Perú habían campos minados, pero eso venía o derivaba de un posible, gracias a Dios que no ocurrió, conflicto bélico en los años 70 entre estos dos países hermanos, Perú y Chile. Barreras físicas son absolutamente necesarias. Seguimos acá en South Beach en el nombre del Padre. Para nadie es un misterio que este gran país fue construido por inmigrantes, y esta linda ciudad de Miami específicamente por inmigrantes cubanos. Por eso tenemos un invitado, un destacado periodista de la comunidad latina en Estados Unidos, pero que reside en Miami, que vino desde Cuba y que es especialista en deportes, y muchos lo conocemos, miles lo conocemos por su canal Cerebro Deportes, donde habla de deportes de contacto, UFC, boxeo, etc. Así que aquí está la opinión de nuestro amigo, el señor Cerebro Deportes, Jorge Ebro. Un saludo a la gente buena que sigue este canal de YouTube. Pues mi nombre es Jorge Ebro y mucha gente me conoce por mi canal de YouTube Cerebro en los Deportes. También soy periodista deportivo del Nuevo Herald, diario hispano aquí en Miami. Como tantas millones de personas, un día vine a este país buscando una mejor vida, no solamente desde el punto de vista económico. Mi mayor motivación era sobre todo salir de un sistema que francamente coartaba mis ilusiones como ser humano y que para mí no tiene sentido alguno y que ha sumido mi país en la miseria. Pero la historia mía es la historia de una familia que va migrando desde el año 59 en adelante. Tuve familiares que incluso combatieron al régimen comunista, que cumplieron prisión, en fin. La familia fue emigrando poco a poco y yo fui uno de los últimos en emigrar porque estaba estudiando periodismo y mis padres un poco esperaron a que yo me graduara porque temían que si se iban antes pues yo iba a tener problemas en la carrera. Y una vez que me gradué pues me demoré un tiempo en venir porque estaba cuidando a mi abuelo, pero ya después de eso pude venir a este país. Llegué en el 2000, en diciembre del 2000.
llegué a México primero, crucé la frontera, me presenté en la frontera y bueno, después de un proceso de admisión, de estar en una especie de centro penitenciario para inmigrantes y qué sé yo, salí y comencé al tiempo a trabajar en el diario El Nuevo Herald, que para mí es una bendición poder trabajar en lo que yo estudié en Cuba. Sé que hay tantos inmigrantes que les cuesta mucho trabajo seguir haciendo lo que ellos francamente estudiaron o la profesión que ellos tenían, pero en mi caso tuve la suerte rápido. Llegué a un momento en que explotaban los .com, la internet comenzaba a crecer enormemente y todos los periodistas que había en el Nuevo Herald básicamente se van a univision.com. Hay un momento que casi el periódico se queda sin periodistas deportivos y todo aprovechó. Un amigo me avisó, fui y me presenté y me eligieron. El resto de historia. Comencé cubriendo béisbol de Grandes Ligas, pero a la par fui comenzando a cubrir boxeo y con el tiempo también fui incorporando las artes marciales mixtas. He tenido la fortuna de cubrir muchos eventos de peleas de primer nivel, a Super Bowl, a finales de la NBA, porque también cubrí mucho baloncesto en algún momento. Y esto me ha dado una visión y un agradecimiento muy grande a este país y un agradecimiento muy grande a lo que es Miami como ciudad, donde hay tantas y tantas culturas, donde tengo tantos amigos que son tan buenos, incluso hasta mejores algunos que los cubanos, venezolanos, mexicanos, gente que yo admiro muchísimo y que también me tendió una mano. Yo trato en todo lo posible por también tender mi mano en lo posible a todo aquel que puede ayudar, que venga buscando un sueño, buscando una mejoría en su vida. Por lo demás, sigo haciendo lo que me gusta, sigo teniendo mi trabajo en el periódico, al cual yo estoy muy agradecido por permitirme escribir, y también tengo esta vía de comunicación mediante YouTube con toda la gente en Cerebro en los Deportes. Creo que mi experiencia ha sido una experiencia de lucha, pero también ha sido una experiencia que me ha permitido avanzar y ser ese ser humano que tal vez no ha sido lo que yo he podido dar lo mejor de mí, pero trato cada día de dar lo mejor de mí. Así que esa es mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, y a mis espaldas está el restaurante de Tony Montana, ese gran personaje de la película Scarface, cara cortada, que hizo Al Pacino. Lo importante es decir que la migración no es mala, pero la inmigración ilegal, hay que detenerla a toda costa. Evidentemente, este país es el ejemplo, y esta ciudad, como dije anteriormente, del gran aporte que son los inmigrantes, en este caso los cubanos, latinoamericanos, pero que llegan a trabajar y sobre todo que llegan legalmente. Vimos a una persona que es muy destacada en el medio, que participa, por supuesto, de la vida, en este caso periodística, deportiva, de este gran país, específicamente de Florida. Ahora, otra cosa importante es lo que tiene que ver con los juicios, porque muchos abogados ya están hablando de que van a iniciar juicios para evitar las deportaciones, que esos juicios pueden durar tanto tiempo que incluso va a terminar el periodo de 4 años de Donald Trump. Lo importante es que la legislación también cambie, que tengan una forma expedita de expulsar a la gente, sobre todo los que tienen registros criminales, a los que han cometido delitos, etcétera, expulsarlos rápidamente. No hablo tan solo de Estados Unidos, hablo en Chile, que también hay problemas. Creo que no se han expulsado ni a 10.000 personas en los últimos años. Es algo increíble. Así que es importante tener un sistema de expulsión rápido, por supuesto, legal, establecido, legislado por los poderes legisladores de cada país, que sea ecuánime. Siempre van a haber problemas, pero que se pueda expulsar, porque si no va a ser un chiste, va a ser un juego, y en realidad los países van a seguir teniendo este grave problema. Seguimos acá en El Nombre del Padre y vamos con la conclusión y con una parte muy importante sobre cómo terminar con la inmigración ilegal en Estados Unidos, en Chile, en Europa y en el mundo. Vi en la televisión de Estados Unidos a una política de origen latino, pero estadounidense, que hablaba de que Trump y por supuesto Estados Unidos tenían una gran responsabilidad en darle estabilidad a los países. Evidentemente la inmigración, sobre todo el ilegal, estas hordas de personas, estas caravanas, vienen de países que están desestabilizados, de guerra,
de graves problemas de pobreza, de graves dictaduras como la venezolana, como la de Nicaragua, pero es increíble cómo la gente de izquierda, de ultraizquierda, acusan muchas veces a Estados Unidos de intervencionista y hoy en día le están atacando, le están otorgando la responsabilidad de darle estabilidad a esos países. La primera responsabilidad por tener estabilidad en los países es de los mismos habitantes de los países, de los venezolanos en el caso de Venezuela, de los chilenos en el caso de Chile y de los estadounidenses en el caso de Estados Unidos, de los africanos en sus países. Evidentemente la responsabilidad es de los connacionales. La inmigración ilegal masiva tiene muchas fuentes, tiene muchos evidentes lugares de donde vienen, tiene muchos motivos, es bastante compleja. Y la estabilidad institucional, la baja de la pobreza, la certeza en que las instituciones funcionen, en que haya, por ejemplo, buena salud, educación y también justicia, es responsabilidad de los connacionales de los países. Ahora Estados Unidos, al tener gran poder a nivel mundial, puede contribuir, pero la primera responsabilidad de tener esa estabilidad política, económica, social, es de cada país. Y eso es fundamental para evitar estas olas, estos escapes. Imagínense que en Venezuela los últimos años han salido aproximadamente ya cerca de 9 millones de personas. Una cifra increíble. Ahora vamos con la conclusión de este tema acá en el nombre del Padre. Bueno, y desde South Beach terminamos el programa del día de hoy. La conclusión, ¿la inmigración ilegal es mala? Sí. ¿Hay que acabar con ella? Sí. ¿De qué forma? Varias. Primero, teniendo una legislación estable y muy sólida, y eso tiene que ver con un consenso a nivel nacional. Los partidismos hay que dejarlos fuera, si no, no se va a llegar nunca a una conclusión que ayude a los países. 2, con barreras físicas, con leyes duras, con policías, con drones, etc. 3, con buenas relaciones con los países limítrofes para que colaboren, en el caso de México con Estados Unidos, Bolivia con Chile, Colombia con Venezuela, bastante difícil. 4, ayudando primero a los connacionales a encontrar la estabilidad en cada país. Y evidentemente las grandes potencias, entre ellos Estados Unidos, colaborando para lograr la estabilidad económica, para lograr la paz y otras situaciones que den estabilidad a los ciudadanos. Pero la responsabilidad es de cada país. Si tienes alguna idea, algún dato, déjalo siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Nos vemos en el próximo capítulo.